básicamente nosotros habíamos tenido una primera charla sobre, y habíamos hablado de traumatismo de cráneo en general, y dijimos que íbamos a hacer otros capítulos para hablar específicamente del TEC leve, y después en otro momento hablaremos del TEC moderado y grave. Así que hoy vamos a hablar sobre el TEC leve. Para hablar de TEC leve, la clasificación, recordemos que lo que hacíamos era utilizar la escala de coma de Glasgow, y clásicamente se hablaba de TEC leve cuando el Glasgow era de 13 a 15, medido aproximadamente media hora luego de la lesión, luego del traumatismo. Pero cada vez más se considera que el TEC leve es aquel que es de 14 y 15 de escala de coma de Glasgow, digamos. ¿Por qué? Porque en realidad eso nos hace pensar en una similitud en cuanto a lo que tiene que ver con el pronóstico y con la incidencia de anormalidades intracraneales. Ya el 13 suele tener más lesiones intracraneales, por eso es como que hay que sacarlo de la clasificación de TEC leve. O sea que un paciente que llega con un Glasgow de 13 medido dentro de los 30 minutos del evento, ahora lo clasificamos como moderado, ¿es así? Sí, exactamente, ahora lo clasificamos como moderado. Como para contarles alguna definición, el Congreso Americano de Medicina de Rehabilitación describe al TEC leve como una disrupción de la función cerebral inducida traumáticamente. Y agrega ciertas manifestaciones como cualquier periodo de pérdida de conciencia, cualquier pérdida de memoria para los eventos que están alrededor del traumatismo, cualquier alteración del estado mental en el momento del accidente. Todo esto como que lo utiliza para definir el traumatismo de cráneo leve, ¿ok? Ok. Bien, ¿cuáles son las causas principales que uno encuentra en la estadística de TEC leve? Bueno, lo primero es, y esto todos los que hacemos guardia lo sabemos, es la incidencia es altísima, digamos, ¿sí? En Estados Unidos se calcula que 2.5 millones de personas sufren un traumatismo de cráneo cada año, digamos, ¿sí? Y dentro de las causas principales, algo ya habíamos charlado, vamos a encontrar los accidentes automovilísticos, los eventos automovilísticos, recuerden que no usamos la palabra accidentes, las caídas, los accidentes laborales, los que están vinculados a eventos recreativos, las agresiones. En adultos mayores, recuerden las caídas de propia altura como causa de traumatismo de cráneo. Después está todo un capítulo aparte que son los deportes de contacto. Es una situación bastante frecuente que está relacionada con lesiones encefálicas. Como el fútbol americano, el hockey sobre hielo, ¿no? El fútbol común, boxeo, rugby, son las más típicas. Exactamente, acá va a depender un poco de dónde estemos, qué deportes se practican para como que ubicar cuál es el deporte que puede generar ese tipo de lesiones. Quizás en nuestro medio se pueden ver este tipo de lesiones en el rugby o en el fútbol, un poco menos frecuente, pero hay casos. Pero hay otro tipo de deportes dependiendo del lugar donde estemos. Después, esto para nosotros no es tan frecuente, pero el personal militar. Y sí saber que en cuanto a lo que tiene que ver con los factores demográficos, los hombres en general son más propensos a sufrir lesiones en la cabeza, probablemente porque tenga que ver con que hay mayor participación en actividades de riesgo. Saber que la mitad de los pacientes con traumatismo de cráneo los vamos a encontrar entre los 15 y los 34 años de edad. Pacientes jóvenes. Pacientes jóvenes, exactamente. Y que los pacientes con riesgo moderado incluyen a los menores de 5 años y a los mayores de 60. ¿Y cuáles son los síntomas y los signos que voy a encontrar en estos pacientes? Bueno, los síntomas distintivos de una concusión, a veces en la literatura médica se utiliza la palabra concusión para hablar del traumatismo de cráneo leve. Pueden ser la confusión y la amnesia. Y estos síntomas pueden ocurrir con o sin pérdida de conciencia previa, digamos. Esto es importante recordarlo porque a veces uno piensa que si no hay pérdida de conciencia puede no haber otros síntomas que sean importantes, relativizables, pero no, pero es importante enfatizarlo. Otra de las cosas es que
los síntomas pueden aparecer inmediatamente después de la lesión o varios minutos después. Okay. ¿Sí? Hablemos un poquito de la amnesia como uno de los síntomas. Lo que implica la amnesia es la pérdida de memoria del evento traumático. Y puede ser una amnesia retrógrada, que esto es la pérdida del recuerdo de los eventos inmediatamente antes del traumatismo de cráneo o después, y ahí lo llamamos amnesia anterógrada. Otros síntomas que son también síntomas que pueden aparecer tempranamente son dolor de cabeza, mareos, la pérdida, digamos, de conciencia del entorno, de dónde está la persona, náuseas y vómitos. Eso dentro de los síntomas que pueden ocurrir básicamente inmediatamente al traumatismo o en minutos u horas posteriores al traumatismo. ¿Y cuáles son los síntomas que van evolucionando con el tiempo en estos pacientes? Bien, posterior a estos síntomas, que pueden quizás no haber ninguno en el primer momento, pueden aparecer otros síntomas, ¿ok? Que estos se pueden ir desarrollando los días subsiguientes y básicamente son bastante más amplios, pero las personas pueden tener desde alteraciones del estado de ánimo, alteraciones cognitivas, trastornos del sueño, sensibilidad a la luz o al ruido. Después están descritos otras cosas como cierta incoordinación observable para la deambulación, como una expresión facial confusa, cierta bradilalia, o sea, una lentitud para responder preguntas o seguir instrucciones, trastornos en la atención, desorientación, lenguaje arrastrado o aún incoherente, alguna emocionalidad desproporcionada a las circunstancias y déficit de memoria. Todos estos síntomas son síntomas que, si recuerdan, cuando habíamos definido lo que era un traumatismo de cráneo, habíamos hablado de un trastorno funcional cognitivo, digamos, ¿no? Entonces, son todos síntomas que se pueden atribuir a esta lesión traumática originaria. ¿Qué hay respecto de los hallazgos no consistentes con un traumatismo de cráneo leve, no complicado? Bien. Incluye. Básicamente, cuando encontramos déficit de nervios craneales o signos neurológicos focales, eso nos tiene que alejar de sospechar que ese tipo de síntomas tengan que ver con un traumatismo de cráneo y empezar a pensar otro tipo de lesiones, como una lesión vascular traumática o una lesión de la médula espinal, o sea, ir enfocando hacia otro lado. A otra lesión asociada al traumatismo, quizás. Claro, exactamente, otra lesión asociada al traumatismo. ¿Y qué pasa con las convulsiones? Bueno, las convulsiones postraumáticas tempranas, esto es dentro de la primera semana después de la lesión, van a aparecer con una frecuencia menor al 5% y es mucho más frecuente encontrarles en los traumatismos de cráneo graves, ¿sí? Ok. ¿Y alguno de estos pacientes se puede complicar este TEC leve? ¿Se puede complicar? Sí, básicamente hay un porcentaje que es bajo, entre un 6 a un 10% de los casos de pacientes con traumatismo de cráneo leve que pueden llegar a tener alguna contusión cortical o una pequeña hemorragia intracraneal como las que vimos cuando vimos en la primera charla, digamos, ¿sí? Básicamente eso es lo que justifica la búsqueda a través de una tomografía o del examen físico. Siempre hay que recordar que el deterioro neurológico después de un TEC leve, cualquier deterioro neurológico, va a sugerir fuertemente quizás un hematoma intracraneal en la evolución. Lo otro que no hay que olvidarse, Romy, en estas cosas, es que además del traumatismo encefálico, pueden existir o coexistir otro tipo de lesiones, que esto también ya lo dijimos, como fracturas de cráneo, fractura en los huesos de la cara, fracturas de columna vertebral, lesiones oculares, es decir, todo esto también puede coexistir dentro del traumatismo de cráneo como entidad. Entonces hay que pensarlo y ir a buscarlas, hay que recordar eso. ¿Y cómo estratificamos el riesgo para decir a quién le pedimos una tomografía, a quién no, a quién puedo observarlo sin la tomografía? Bien, bueno, esa es la parte más compleja, ¿no? del manejo del traumatismo de cráneo leve, porque genera muchas dudas, a veces hay alguna presión extra de pedir tomografía a todos los pacientes con traumatismo de cráneo leve.
y la verdad es que no todos lo necesitan y también implica un riesgo de irradiación y de ciertas cuestiones que realmente hay que evaluar a qué paciente vamos a tomografiar y a qué paciente no vamos a tomografiar. Entonces, básicamente nosotros tenemos ciertos pilares para el manejo y el primero tiene que ver con la evaluación clínica, digamos, y ciertas escalas que están como estandarizadas. Siempre hay que acordarse que vamos a clasificar el TEC con la evaluación neurológica y ciertas pruebas del estado mental. O sea, la escala de coma de Glasgow, ya la mencionamos, es una escala que tenemos que tener aceitada, que tenemos que estar familiarizados con ella para poder hacerla y repetirla todas las veces que sea necesario. Siempre a estos pacientes, además, vamos a hacerles una valoración neurológica mínima, donde vamos a evaluar los pares craneales del tercero al séptimo, la fuerza, la coordinación de las extremidades y la marcha, como cosas básicas, ¿sí? Después hay, esto ya más a modo dependiendo de dónde estemos y también de lo entrenados que tengamos estas herramientas, que son algunas pruebas estandarizadas que básicamente lo que hacen es ayudan, sobre todo en lo que tiene que ver con los campos de trabajo de los juegos, decidir qué paciente tiene que de pronto salir del juego y requerir un estudio complementario. Hay varias de ellas, nosotros en el medio hospitalario no las utilizamos, pero podrían ser de utilidad si de pronto estás como médico en un partido y necesitas alguna herramienta que te permita afinar un poco más tu diagnóstico para decir, bueno, esta persona la voy a sacar del juego y la voy a mandar a hacer un estudio complementario. Bien, ¿sí? Eso es importante, que si estoy trabajando en ese área, ¿no? Tener en cuenta estas escalas para utilizarlas. Exactamente. ¿Y hay signos de advertencia, digamos, que uno dice, bueno, esto es importante? Sí. Una pérdida de conciencia prolongada, más de 1 minuto, cualquier alteración persistente del estado mental o una anomalía en el examen neurológico, todo eso requiere una imagen urgente, ¿sí? Ok. Bueno, la segunda cuestión es la tomografía, es decir, a quién voy a hacer una tomografía y a quién no le voy a hacer una tomografía. Básicamente, en el TEC leve, las imágenes van a ser normales, ¿ok? Entonces, para tomar la decisión de a quién le voy a hacer una imagen o no, la decisión se basa en criterios clínicos que están validados y que básicamente lo que intentan es, a través de una sensibilidad alta, detectar todos aquellos pacientes que eventualmente puedan tener una lesión encefálica. Entonces vamos a ver algunos de ellos. El primero es la regla canadiense de tomografía de cabeza o de céfalo, que es una recomendación nivel A por el Colegio Americano de Médicos de Emergencias. Y lo que nos plantean ellos es lo siguiente: cualquier paciente con TEC leve y alguna de las características que ahora les voy a mencionar es un paciente que requiere una tomografía. Entonces, vamos a ver cuáles son esas características. Dale. Un Glasgow menor a 15, 2 horas después de la lesión. Sospecha de una fractura de cráneo abierta o deprimida. Cualquier signo de fractura de la base de cráneo. ¿Nos acordamos? Ojos de mapache, signo de Battle. Exactamente. ¿No? Algún otorraquia. Exactamente. Rhinorraquia. Exactamente. 2 o más episodios de vómitos, todos los mayores de 65 años, y la amnesia para eventos que ocurrieron más de 30 minutos antes del impacto, ¿sí? Y el último ítem es lo que se denominan mecanismos peligrosos de lesión. Ejemplo, un peatón golpeado por un vehículo, una caída más de 90 centímetros o más de 5 escalones. ¿Tenemos otros criterios para tener en cuenta? Sí, después tenemos los criterios de Nueva Orleans, que estos se pueden usar como apoyo para la decisión. Básicamente, se los menciono, es la edad mayor a 60 años, cefalea, vómitos, pacientes intoxicados por drogas o alcohol, amnesia anterior persistente, trauma por encima de la clavícula y convulsiones. Ahora, esta clasificación, hay un dato con los criterios de Nueva Orleans, que es que se aplican si el paciente tiene un Glasgow 15 en 15 y tuvo pérdida de conciencia o amnesia. Ahí aplicás los criterios de Nueva Orleans. Ok. ¿Sí?
Si el paciente tiene un Glasgow 14 en 15 con o sin pérdida de conciencia, aplicás la regla canadiense de TAC de cráneo. ¿Ok? Perfecto. Y de estos criterios, si tengo que elegir cuál usar, ¿cómo elijo? Bueno, mira, el tema es así. Digamos que nos vamos a orientar mucho más hacia la regla canadiense porque es más eficiente, mantiene la seguridad diagnóstica y discrimina mejor qué pacientes realmente necesitan una tomografía, digamos, ¿sí? En la regla de Nueva Orleans lo que va a hacer es, te va a hacer que hagas más tomografías que son innecesarias. Por su parte, la regla canadiense tiene como un mejor equilibrio entre la seguridad y el uso racional de las tomografías. ¿Hay otros criterios? Sí, hay otros criterios, digamos, después si los quieren consultar, el Nexus 2 también es una escala que te puede usar, la puedes usar como apoyo para la decisión, pero bueno, tiene menos especificidad que la regla canadiense. Tengo la tomografía y ¿cuándo llamo al neurocirujano? A ver, si tenés una tomografía que no es normal, frente a cualquier lesión que encuentres intraparenquimatosa, digamos, vas a tener que llamar al neurocirujano. No quiere decir que todo sea de resorte neuroquirúrgico, pero es recomendable que si encontrás alguna lesión, el paciente tenga una evaluación por neurocirugía. ¿Y la resonancia qué onda en TEC leve? Bueno, la resonancia sin contraste, digamos, generalmente no está indicada para la evaluación inicial del paciente con traumatismo de cráneo leve. La verdad es que tiene alguna utilidad, pero en el contexto subagudo crónico, o sea, pasados los 8 días de la lesión. En ese escenario sí podría tener algún sentido. Perfecto. ¿Qué pacientes considero pacientes de riesgo? Bueno, los pacientes que toman antiplaquetarios o anticoagulantes son pacientes que obviamente van a tener un mayor riesgo de hemorragia intracraneal. Entonces, en esos pacientes, estas reglas de decisión clínica no deben usarse para excluir la necesidad de una tomografía, ¿sí? Okay. Si el paciente, digamos, está como está siempre, o sea, su estado neurológico es el basal, y tienen una tomografía inicial que es negativa para una hemorragia, el Colegio Americano de Médicos Emergentólogos recomienda, digamos, no volver a hacer imágenes de forma repetida, ¿sí? Ni tampoco que existan admisiones o observaciones demasiado prolongadas en el hospital. Esto ha generado como mucha confusión a lo largo de los años porque también se fueron cambiando los criterios de manejo de este tipo de pacientes. Otro de las cuestiones también que muchas veces está discutida es si tengo que hacerle imágenes de seguimiento a estos pacientes, que son las cosas que nos generan dudas en los ambientes hospitalarios, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en estos casos, la verdad es que, excepto que existe un deterioro clínico significativo, o si hay persistencia de los síntomas, no es necesario el uso rutinario de imágenes de seguimiento. Sí, obviamente que vas a repetir una tomografía cuando la tomografía de inicio es anormal, pero ahí ya estamos, digamos, nos embarcamos en otro camino, que es cuando yo ya tengo una lesión encefálica, ¿sí? O otra de las cuestiones es un paciente quizás con muy alto riesgo, que están anticoagulados, en ese tipo de pacientes que están fuera de rango y demás, en esos pacientes sí podríamos plantearnos una imagen de seguimiento. Y el otro día hablamos un poquito de esta investigación en los biomarcadores con el objetivo de mejorar lo que es la estratificación del riesgo y reducir el sobreuso de tomografía craneal, ¿no? Sí, los biomarcadores vienen pisando fuerte en lo que es traumatismo de cráneo. El uso se está extendiendo, todavía no es que lo utilizan en todas partes o que está recomendado en todos los lugares, pero sí podemos decir que, por un lado, bueno, se están desarrollando distintos biomarcadores que lo tienen distintas empresas farmacéuticas. Básicamente, para tener alguna idea, el origen está vinculado a o la glía o la propia neurona o a lo que tiene que ver con lesiones axonales. Entonces, cuando hay lesiones
traumatismo de cráneo, se liberan esas sustancias y eso es lo que se mide, es lo que se censa. La propuesta de la utilización de estos biomarcadores es que lo que permitirían es reducir el uso de tomografía en los pacientes con traumatismo de cráneo leve. Eso como por un lado, que es lo que nos importa a nosotros como médicos emergentólogos. Y después también otra de las funciones o de los usos que tiene está vinculado a estos síntomas que comentamos previamente, que a veces aparecen luego de un traumatismo de cráneo, pero que la tomografía era normal. Entonces, en ese tipo de pacientes, los biomarcadores también tendrían un rol bastante interesante. Hay un consenso español, ¿no?, sobre la indicación de cuándo solicitar. Sí, hay un consenso español que ya lo está utilizando y que lo recomienda. También hay un consenso francés. Algunas de estas pruebas ya tienen aprobación por la FDA y también tienen la conformidad europea. Es decir, la realidad es que yo creo que cada vez más vamos a tender a utilizarlos porque van a ser una gran herramienta para descartar pacientes que no necesitan hacerse una tomografía de encéfalo. Esto nos puede ayudar con la toma de decisiones, ¿no? Un resultado negativo en este análisis se asocia con la ausencia en principio de lesiones. Exactamente. Si la prueba la haces antes de las 12 horas, esto igual también va a variar dependiendo cuál biomarcador utilices. Pero una prueba negativa nos descarta la posibilidad de una lesión encefálica y el paciente puede irse a la casa con pautas de alarma, pero sin la necesidad de realizar una tomografía. Y un resultado positivo sí me va a indicar por ahí la realización de una tomografía. Exactamente. ¿Cuáles son las recomendaciones respecto de la observación de estos pacientes? Bien, este también es otro ítem bastante neural del manejo del traumatismo de cráneo. En general se recomienda alguna forma de observación, ya sea dentro del hospital o domiciliaria, durante al menos 24 horas. ¿Bien? Uh-huh. ¿Esto por qué? Porque dijimos que, aunque es leve, hay un porcentaje de estos pacientes que puede tener alguna complicación que puede llegar a ser mortal. En general, el periodo de observación va a variar en las recomendaciones entre 6 a 24 horas. Yo sé que el gap de tiempo que te estoy dando es muy grande, digamos, bastante, ¿no? Pero acá, bueno, hay que evaluar un poco los factores de riesgo asociados, la evolución del paciente y obviamente si el paciente presenta algún tipo de deterioro, bueno, eso va a necesitar un examen neurológico nuevo y sí una tomografía de encéfalo. ¿Bien? ¿Cuáles son los criterios para la observación intrahospitalaria? Ok. ¿Cuándo vamos a decir que un paciente se queda y que lo vamos a observar en la estancia hospitalaria? Obviamente un paciente con un score de Glasgow menor a 15, obviamente si le hicimos una tomografía, cualquier alteración en la tomografía, pacientes con convulsiones, pacientes que tienen algún trastorno de la coagulación o bien que están usando anticoagulantes, pacientes que tengan vómitos recurrentes, otro déficit neurológico distinto al que estamos mencionando y esta es otra. Dale. Ok, la ausencia de un cuidador, alguien que esté controlando a nuestro paciente. Sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos quien monitorea al paciente, el paciente claramente no va a poder darse cuenta de que le está pasando algo. Bien, y si tengo que pensar en los criterios para una alta segura y que este paciente se pueda observar en el domicilio. Bien, ¿cuáles serían esos criterios? Un paciente con un Glasgow 15 en 15 y básicamente, si tuvimos que hacer una tomografía normal y que no tenga ninguna predisposición al sangrado, ¿no? Siempre recordar que ahí es un ítem importante como para dejar al paciente dentro del hospital. Entonces, un paciente que tiene una tomografía normal, está asintomático y no tiene factores de riesgo, puedo mandar a la casa a hacer la observación. Sí, exactamente, con un periodo de observación de 6 horas en el hospital, luego puede ser dado de alta y continuar el seguimiento en el domicilio. Una de las cuestiones que es importante son las instrucciones al alta. Es súper importante, sobre todo
dependiendo del nivel sociocultural y de la capacidad de comprensión de nuestro paciente, pero lo ideal es que siempre se los demos por escrito a esto, que son las instrucciones del alta. Y es básicamente darle instrucciones que sean comprensibles al paciente para que tenga pautas de alarma. ¿Cuáles serían esas? Bueno, que el paciente no se pueda despertar a la hora esperada, digamos, que deba ser despertado, que tenga dolores de cabeza, o sea, que tenga cefalea, que esté somnoliento o confuso, que esté inestable o inquieto, que tenga algún trastorno en su forma habitual en la que el paciente es, digamos, que tenga dificultades en la visión, vómitos, fiebre, incontinencia urinaria, debilidad o entumecimiento de cualquier parte del cuerpo. Todas estas cosas o cualquier cambio de humor, o sea, algo que sea extraño en ese individuo, tiene que ser una pauta de alarma para la consulta. Si tuviéramos que dejar una sola idea o unas pocas ideas, ¿qué hace segura nuestra conducta con un TEC leve? Creo que lo más seguro es que estandaricemos la forma de manejo, que tomemos decisiones previas antes de tener al paciente frente a nosotros en la institución de cuál va a ser el protocolo de manejo del TEC leve. Entonces, definir qué escala vamos a utilizar, que eso lo hagan todos los profesionales, y adhieran a ese protocolo de trabajo, porque eso de algún modo ordena, evita estudios innecesarios, no deja ningún paciente afuera de los que realmente tenemos que estudiar y sobre todo esto, ordena el trabajo del médico.